Estamos con Nicolás Casanseu. Vos, si tenés por ahí cerca de los 50, seguramente te acordarás, o un poco menos incluso, de las coberturas que hizo Nicolás Casanseu en Malvinas. Es el único periodista, el único corresponsal de guerra que pudo cubrir un amplio periodo de la guerra, de la única guerra que tuvimos en este siglo, no, mejor dicho, en el siglo pasado en Argentina, en la República Argentina. Por eso es valioso el testimonio de Nicolás Casanseu, que después desapareció de los canales argentinos y él va a contar por qué. Gracias por venir, Nicolás. Gracias por invitarme. Bueno, muy cuestionada después de la dictadura tu participación en Malvinas. ¿Por qué crees que ocurrió eso, Nicolás? Porque soy un testigo independiente, civil, nunca pertenecía a ninguna fuerza armada, ningún servicio de inteligencia, y lo que yo vi, porque nadie me lo contó, contradice el relato oficial. Porque nosotros también fuimos víctimas de un truco, nos hicieron desaparecer parte de nuestra historia. De Malvinas contaron las miserias, que las hubo y está bien que se conozcan, pero se tapó todo lo demás, el heroísmo de nuestros combatientes, que le peleamos de igual a igual a una de las flotas más importantes del mundo, apoyada por casi todo el resto del mundo, y eso lo dicen los ingleses. Nos han vendido la mentira de que mandamos chicos a la guerra, cuando eran combatientes que pelearon como hombres. Nos han vendido de que estábamos condenados a la derrota. Había soldados del 62 que en ese momento tenían 18 años. Los ingleses tenían soldados de 17 y de 16. Claro, es la edad de todos los soldados. El entrenamiento dependía del jefe que tuvieran. Por ejemplo, para llevar un obús de la caja hasta el cañón, no necesitas un doctorado en física cuántica. Con 3 meses de entrenamiento, si tenés un buen jefe, estás preparado para la guerra. ¿Y de quién fue la guerra? ¿De quién fue la culpa de que se pierda la guerra de esa manera? De los generales y de los almirantes, no de los soldados de 18 años. Un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, abatió en combate leal, frente a frente, al jefe de los paracaidistas británicos. Hay inmensa cantidad de ejemplos de soldados que combatieron de igual a igual con los ingleses. No fue la culpa de ellos, fue la culpa de los generales y almirantes que nunca se jugaron, que nunca creyeron que iba a haber una guerra y por eso actuaron con tanta improvisación y desidia. Nosotros hemos escuchado acá en este canal testimonios de excombatientes que dicen que fueron torturados durante Malvinas, que fueron estaqueados, que fueron torturados por los generales, y eso recién se supo 30 años después, Nicolás. ¿Vos lo contaste? ¿Vos lo viste? Yo anduve entre los soldados todos los días. Yo ayudaba a su alimentación porque Menéndez, el general Menéndez, había prohibido que se carnearan las ovejas y prohibido que entraran a las tiendas de los kelpers. 2 horas por día la dedicaba a alimentar a los soldados conscriptos. Anduve entre ellos toda la guerra. Nunca me dijeron nada, nunca vi nada. Me lo contaron sí después de la guerra. Fueron casos excepcionales que se han querido, entre toda esta maraña de mentiras que se ha sembrado sobre Malvinas, que se han pretendido presentarlas como generalidad. Y la generalización es la peor de las mentiras. Ahora, ¿cómo se condice su relato? He leído también críticas muy agudas de excombatientes que incluso han propiciado declararlo a usted persona no grata. ¿Cómo se condice ese relato que usted dice con el sentir de un sector, por lo menos, de excombatientes? El sector es un sector muy definido que busca victimizarse con una intención mercantilista. Bueno, hay un grupo de combatientes, que es el CECIM de La Plata, que quiere cobrar los $250.000 que cobraron todas las víctimas de la dictadura como exguerrilleros, exrefugiados, parientes desaparecidos, etc. Pero es un grupo minúsculo. Son de 60 a 100 personas sobre un universo de soldados que es de 10.000. Y la inmensa mayoría de los soldados no se consideran víctimas. Acá, en Santa Fe, el presidente de la Federación de Combatientes de Santa Fe, Rubén Rada, ha dicho muy claramente, y eso es lo que sienten la inmensa mayoría de los soldados, no fuimos a Malvinas para defender a Galtieri, fuimos con el uniforme de San Martín a defender la bandera de Belgrano, y esa es la realidad. Si ustedes hacen una encuesta entre los soldados hoy, la inmensa mayoría va a decir que está dispuesta a ir de nuevo. Claro, pero que fueron víctimas, fueron víctimas. Nosotros hemos visto, por lo menos víctimas de la desidia, porque nosotros hemos visto fotos, inclusive se veían en ese momento, de soldados con las manos congeladas, con las caras congeladas, con falta de alimentación. Los ingleses tuvieron más pies de trinchera que nosotros. Mucho de lo que llevaron desde acá del continente se desapareció. Por supuesto, los ingleses tuvieron tantos congelamientos como nosotros porque la turba es como una esponja, uno pisa y sale agua. La guerra es sinónimo de hambre y sí, pasó más hambre de la que hubiera sido inevitable. ¿Por qué? Porque el generalato había prohibido carnear las 300.000 ovejas que había en las islas, con lo cual se hubiera mitigado muchísimo el hambre. ¿Por qué crees que Menéndez hizo eso? Porque le interesaba más cuidar a los kelpers, no enemistarse con los ingleses. De hecho, nunca dio una orden de ataque ni de contraataque. Tuvimos generales de escritorio que no quisieron pelear la guerra y por eso la perdimos. Y que además les importaba un comino lo que estaban pasando a los soldados. Ahora, respecto a lo que preguntaba Guillermo y que vos contestabas,
de este grupo pequeño que pretenden cobrar una pensión determinada o un monto determinado. $250,000 cada uno. ¿Cuál es la razón por la cual generan este tipo de comentarios para con vos en particular? Porque yo, por supuesto, que yo no los considero víctimas, yo los considero defensores de la patria, héroes, como se considera la inmensa mayoría de ellos. Es denigrante presentarse como víctima cuando la Constitución argentina señala de que todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria. Defendieron un pedazo de nuestro territorio, lo hicieron con orgullo y con honor, y es denigrante que se los presente como víctimas. Ellos mismos no lo aceptan. Víctima no se presenta como víctima, digamos, si fue inferioridad de condición. Ese grupo se presenta como víctima. Yo la verdad no he leído su libro, pero digamos, a ver, si usted pudiera, digamos, brevemente describir cuál es su posición, porque no termina de ser claro cuál es su posición respecto a cómo fue la posición argentina respecto a declarar la guerra, la actitud de los militares, porque por momentos parece defender el relato militar y ser muy crítico. Yo defiendo a los combatientes. Yo no defiendo a la Junta Militar, ni mucho menos, yo la condeno. La Junta Militar cayó en una trampa. Acá el agresor fue Inglaterra, que necesitaba, con su aliado Estados Unidos, tener una base en el Atlántico Sur, porque le habían perdido la de Sudáfrica. Planifican a muchos años en adelante, estamos en medio de la Guerra Fría, necesitaban controlar el petróleo de Malvinas, controlar el paso interoceánico al Pacífico, controlar la proyección a la Antártida, porque es el próximo objetivo, van por la Antártida, y necesitaban una provocación argentina para instalar su base militar ahí. Entonces le hicieron el jueguito, la trampa, hagan un toque y me voy y después negociamos y no pasa nada. Si no se entiende eso, no se entiende Malvinas. Nuestros generales eran cobardes que ni se animaron a pelear contra la subversión marxista con el Código Penal en la mano. No se animaron a eso y se van a animar a ir a guerrear contra la OTAN. Cayeron en una trampa y después no pudieron dar marcha atrás porque la gente se había volcado en todas las plazas del país a plebiscitar la recuperación de Malvinas. Nicolás, vos denunciaste esto que pudiste ver en Malvinas, el comportamiento de los militares a nivel internacional cuando volviste de la guerra. Yo en el año 84 hice un documental sobre Malvinas de 6 horas, donde 20 minutos lo dediqué a testimonios de soldados que habían sido abusados. Yo fui el primero que habló de los abusos contra los soldados, por supuesto como excepción y no como regla, pero fui el primero. Ahora, 30 años después, todo el mundo habla de eso. Claro, pero cuando volviste de Malvinas, ¿cuál era tu visión del gobierno antes de ir a Malvinas? Mi visión fue absolutamente crítica y lo puedo probar, porque ahora todo el mundo habla que estuvo en contra de la dictadura, pero yo en el año 79, trabajando en Mónica Presenta, que era un programa que yo adoraba, yo, sin saber lo que estaba pasando con los desaparecidos, con los rumores que tenía, yo en una revista, lo tengo publicado y lo puedo presentar, dije, yo admiro a los soldados, a los militares que combaten con otros militares con las armas en la mano y desprecio a los que masacran a civiles desarmados. Eso lo dije en el año 79, no 30 años después que todos se hacen los machos. Bien, ¿y cuando volviste de la guerra qué pasó? Me prohibieron los propios militares, después de haber destruido entre el 90 y el 95% del material que yo enviaba, y me entero cuando vuelvo, porque no había retorno, no era la época de los satélites. ¿Qué era lo que censuraron de lo que vos mandabas? Absurdo, casi todo. Por ejemplo, me dieron la orden de no filmar soldados conscriptos. ¿Por qué? Dije yo. Y porque no se debe saber que son jóvenes, novatos. Yo lo sabía todo el mundo, me negué a cumplir esa orden. Porque además se ponían felices de que los filmáramos porque pensaban que los podían ver sus seres queridos. Imagínate la cantidad de material que me destruyeron solamente porque yo filmaba soldados conscriptos. Fue una censura absurda, totalmente absurda, y que muestra claramente que lo que yo filmaba no era funcional al régimen militar ni a la propaganda triunfalista. ¿Te presentás hoy en Rosario? ¿Se presenta la reedición del libro? Sí, yo he sido invitado por la Universidad Abierta Interamericana y hoy a las 6 de la tarde voy a presentar mis libros que justamente van en contra de este discurso único que es cojo, que es hemipléjico, que muestra solamente las miserias de Malvinas y le oculta a la población argentina, a nuestros héroes, que pueden ser el tónico moral para que la Argentina se levante de este estado de corrupción y decadencia en que se encuentra. Pero es excluyente la mirada heroica de un soldado que fue a pelear por la patria y en las inferioridades de condiciones. Yo no entiendo por qué usted lo plantea pero en términos... si está en inferioridad de condiciones, como lo estaban nuestros combatientes, es más meritorio todavía. Nuestros pilotos atacaban fragatas modelo 80 con aviones modelo 50, es más meritorio todavía. Y además no se debe generalizar, porque en algunos casos nosotros teníamos armamento igual o superior al de los ingleses. Nunca se debe generalizar, es la peor de las mentiras. Esta tarde, en esta presentación suya en Rosario, ¿va a haber debate con la gente? ¿Va a haber preguntas? Por supuesto, estoy abierto absolutamente a todas las preguntas. Esta tarde a las 18, entonces, en la Universidad Abierta Interamericana, allá en Avenida Pellegrini. Así es. Gracias por venir. Gracias por la invitación.